Doña Nora Elizabeth Sánchez Padilla, doña Lisi, para, ¿verdad? Para sus íntimos, ella es la coordinadora general de participación ciudadana, es el movimiento cívico no partidista, está aquí con nosotros y le agradezco a doña Lisi, bueno, pues que nada más no son los partidos políticos que están y los candidatos que están muy ajetreados, también la labor que Participación Ciudadana desde su fundación ha hecho, pues en la campaña también están muy hiperactivos y hiperactivos por el trabajo, ¿verdad que sí? O sea, en hiperactividad, quiero decir. Así es que saludo, doña Liz, y gracias por estar nuevamente en el espacio. Gracias a usted, Héctor, ¿Cómo por no? invitarnos y tenernos siempre presentes. ¿Cómo no? Bueno, una vez pasado las votaciones municipales, las recomendaciones y las observaciones que ustedes hicieron, que se pareció fue un poco también a la propia observación, en esta parte, en esta primera parte del proceso de votación, a lo de la Organización de Estados Americanos, un poco. ¿Cuáles serían los puntos que a fortalecer? Ustedes hablaron de eso, pero es importante insistir para las votaciones de mayo. ¿Qué cosa tienen que hacer los partidos? ¿Qué cosas sobre todo tiene que hacer la Junta? Por supuesto, nosotros, la población, motivarnos más para acudir más masivamente a votar. La parte que tiene que ver con el Ministerio Público para perseguir delitos electorales. ¿Cuáles son, insisto, esas tareas que debemos potencializar en las votaciones el 19 de mayo? Bueno, lo primero es felicitar a la Junta Central Electoral. Realmente hizo un trabajo extraordinario en cuanto a organización de estas elecciones. Fueron unas elecciones eh, diáfanas, transparentes, como la que más, y, y no hubo ningún tipo de inconveniente en todo el transcurso del proceso de elecciones. Sin embargo, si hay una serie de, de cuestiones, de situaciones que se presentaron, que nosotros en el tercer informe que estamos enviando a, a las autoridades, tanto a la Junta Central Electoral como a la Procuraduría Fiscal Electoral, en ese tercer informe nosotros hacemos una serie de recomendaciones. Ya fueron hechas de alguna manera en el segundo informe, pero ahora ya lo hacemos con más, eh, es un informe más Claro. completo que abarca los dos informes anteriores más el proceso mismo ya de las elecciones. Entonces, en esos informes nosotros estamos sugiriendo a la Junta Central Electoral varias, varios asuntos. Vimos cómo fuera de los colegios electorales había abierta campaña de todos los partidos políticos, inclusive habían carpas montadas. Entonces, eso es una cuestión que la ley prohíbe por lo menos a 20 metros de los colegios electorales. Eso tiene que corregirse. Eso usted tiene que buscar la manera de que no suceda para mayo próximo. Por otra parte, bueno, el derroche de propaganda el mismo día, desde el día anterior, la Junta tiene que tomar medidas de acuerdo con la ley de que no se dé la situación de aquella profusión de campaña electoral, desde el día antes hasta el momento mismo de las elecciones. Otra recomendación, sugerencia que hacemos a la Junta es el entrenamiento a la policía electoral. La policía electoral se limitó
a lo que sucedía a lo interno de los recintos. Sin embargo, frente a la cara de ellos, en las puertas de los recintos, se veía una cantidad de gente tremenda que no estaban en fila para votar, sino que lo que estaban era haciendo campaña y comprando y vendiendo votos, cédulas, que fue obvio para los ojos de todo el mundo. Entonces, esas son situaciones que la Junta tiene que tomar la medida de evitarla y de sancionar de acuerdo con lo que la ley indica, la sanción, el régimen de consecuencia para esos delitos electorales. No solamente la Junta, sino también la Procuraduría Fiscal debe tomar también mayores medidas en cuanto a, a la detección de esos delitos electorales. Son puntos a mejorar, son puntos a corregir. Y, por ejemplo, a casi nadie le prohibieron entrar con celulares a los recintos. Yo entré con el mío Yo entré con el y mío nadie me también. dijo nada. Y todo el mundo, digo, todo el mundo no, porque sí sé de personas que en su recinto no le permitieron entrar con celulares. O sea, no fue una constante el que no se entrara con celular como debe ser. No se puede entrar con celular. Por eso vimos a un joven en las redes que grabó con su celular su voto y lo subió a las redes. Entonces eso indica que efectivamente muchas personas podían hacer eso mismo, Ah, tomarle foto a su voto y llevárselo a quienes le iban a dar unos chelitos. Entonces, esas son situaciones que la Junta tiene que revisar y tomar las medidas pertinentes y aplicar la ley y las consecuencias que contempla la ley para estos casos. Además de esas observaciones, entre otras, que le estamos haciendo a la Junta y a la Procuraduría, eh, los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que aprender de la ciudadanía, tienen que asumir la actitud que ha asumido la ciudadanía, que ha ido en orden a votar. Los partidos políticos tienen que hacer lo mismo. Tienen que entender que el día de la votación, todo el que va a votar ya tiene decidido por quién va a votar. Que la compra de votos nunca ha hecho la diferencia. Nunca la compra de votos y de conquistar a las personas en ese momento ha hecho la diferencia. Entonces, ese derroche de dinero tiene que acabarse. Ese querer comprar conciencias y dignidades, porque eso es comprar conciencias y dignidades. Entonces tenemos que madurar más. Nuestros partidos políticos tienen que madurar más. Y ese es un llamado que le hacemos a ellos específicamente. Que hagan la diferencia, que comiencen a demostrar que realmente creen en una democracia como debe ser, ¿Cómo no? transparente, diáfana. Tenemos que comenzar a crecer en ese sentido. ¿Cómo no? Bueno, sin embargo, la oposición, usted dice, bueno, estuvieron todos en el activismo. La oposición dice, nosotros estuvimos ausentes, el gobierno fue el que estuvo presente, o el partido de gobierno más bien. Y de hecho he entrevistado a algunos dirigentes de oposición después de eso, y ese llamado que usted hace para que la Junta pues tome el control de ese perímetro, me preocupa el tono de voz o el discurso que han dicho, que si no hay una especie de control hacia la parte de afuera, entonces ellos también accionarán, entendiéndose ellos como las víctimas de eso. Ustedes dicen, bueno, estaban todos. Realmente lo que observaron nuestros observadores es que todos los principales partidos estaban presentes.
absolutamente todos. Con gafete, promoviendo sus candidatos, todos estaban violando la ley. Eso fue lo que observó nuestros observadores. Y ahí están los informes de nuestros observadores. Probablemente pudiera ser como el más grande ahora mismo es el PRM, es el de Bueno, gobierno, pero probablemente ya pudiera haber sido en mayor en mayor proporción. proporción, eso es muy probable, pero la cuantificación se dificulta en ese sentido. Pero realmente lo más probable es que quien está en el poder en ese momento sea quien utilice más ese tipo de mecanismos. Eso ha sido lamentablemente una cultura en nuestro país. A todos los que hemos vivido los últimos procesos electorales de los últimos 30 años sabemos que eso siempre ha estado presente y que ha sido parte de la cultura de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que hemos tenido. ¿Cómo no? Y es Ellos, muy lamentable. ¿Cómo no? Ellos se quejan también de la presencia de este o de la activación de programas sociales del gobierno. Dicen que un bono escolar que se debe dar a principio de inicio de año escolar se prolongó hasta ahora, hasta febrero, que un bono que se da en diciembre, que le llaman la brisita, sigue hasta mayo. Que se estuvieron entregando pues raciones, asistencia, todas estas cosas, un día antes del proceso de votación, también trabajo de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, está también la parte de lo que establece la ley, si, bueno, si el plazo de las inauguraciones, etcétera, etcétera. Eh, Participación Ciudadana pudo tener pudo ver eso, pudo contactarlos eso, o conoce de esas inquietudes de la oposición. Sí, nosotros en la observación electoral, nosotros tenemos tres momentos: antes, durante y después. En el antes, nosotros hicimos dos informes antes del día de las elecciones, hicimos dos informes de la precampaña. Y hicimos todos ese tipo de señalamientos cuando teníamos la certeza y podíamos comprobar que efectivamente eso se hacía de esa manera. Nosotros hicimos esos informes y dimos cuenta, sobre todo, por ejemplo, del uso de los recursos del Estado, lo denunciamos y además dijimos la cantidad de recursos en propaganda del Estado que se utilizó, cómo incrementó los recursos de propaganda del Estado en este año. Todo eso nosotros lo hemos denunciado y están ahí escritos en nuestros informes. Y estamos y continuamos haciendo observación electoral. Ahora también estamos dándole seguimiento a los posibles procesos que puedan haber de denuncia. Montamos una plataforma y la tenemos abierta a toda la ciudadanía, atento con tu voto, para hacer denuncias de esa naturaleza, pero tienen que ser denuncias que tengan asidero y que sean comprobables. Cuando nos llega una denuncia a través de Atento con tu voto, que el día de las elecciones fue cuando más nos llegó, pero está abierta la plataforma, o sea que pueden seguir haciendo las denuncias. eh, Nosotros tenemos que verificar la veracidad de la denuncia antes de nosotros tramitarla a la Procuraduría Fiscal. ¿Cómo no? A propósito, bueno, del tema de la propaganda, uso de recursos, el gobierno, el presidente emitió un decreto a principio de año, pues un poco controlando el tema de la propaganda, de la publicidad oficial y todo esto. Ustedes saludaron esa decisión, sienten que realmente esto, pues, se ha podido controlar un poco. De las cosas que nosotros hemos hecho es justamente señalar que esa decisión del presidente debió tener un mayor arraigo entre los funcionarios públicos. La decisión la aplaudimos,
pero no todos los funcionarios públicos asumieron ese tipo de medidas que debían asumir para evitar el uso de los recursos del Estado. Inclusive nosotros señalamos anuncios después El decreto. del decreto, anuncios que si bien es cierto que no hablaban de, Del voto, de de las votos ni de elecciones. las elecciones, pero decían eso, eso lo hizo fulano o eso lo hizo Perincejo. Entonces al final se convierte en campaña política. Y nosotros hicimos el señalamiento y está en nuestros informes también y se lo señalamos también a la Junta Central Electoral en su momento para que tomara cartas en el asunto. Y le hicimos un llamado al presidente y se lo hacemos en esta ocasión para que le indique a sus funcionarios, sobre todo aquellos que son candidatos, Bueno, que se él es limiten, candidato también. y él también, por supuesto, que se limiten a lo que la ley manda y a lo que ese decreto les indica. Y darían una muestra realmente de una voluntad política y de acabar, de comenzar a cerrar esa puerta del uso del Estado para campaña política, que ha sido también una tradición lamentable en nuestro país. Entonces darían una muestra muy positiva a la ciudadanía si ellos lo hacen. Crecerían mucho. ¿Cómo no? Ustedes eh, van, presentarán, tuvieron algunas evidencias, pudieron confirmar algunos casos de compra de cédulas, de votos, etcétera, etcétera. Y dentro del informe usted dice que pasarán también al Ministerio Público. ¿Hay algunas probables evidencias en ese sentido que la puedan suministrar al Ministerio Público? Nosotros le hemos suministrado a la Procuraduría Fiscal las denuncias que hemos tenido, que han sido corroboradas por nosotros, pero la Procuraduría Fiscal Electoral Sí. tiene a su vez que verificar eh, las denuncias y ver si realmente esas denuncias tienen asidero legal para ser sometido a la justicia. Entonces, nosotros le estamos dando seguimiento y estamos en contacto con la Procuraduría realmente. Nosotros tenemos algunas informaciones veraces, eh, pero tenemos que esperar que sea la Procuraduría quien, quien haga el sometimiento. ¿Cómo no? Finalmente, con el tema electoral y antes de irnos a la pausa, viene la segunda etapa de la observación. Generalmente para la presidencial ustedes hacen no una encuesta a boca de urna, sino como una especie de conteo rápido que es muy representativo de las votaciones y que casi siempre el margen de diferencia queda dentro del margen de error. ¿Esto lo van ustedes a hacer ahora en la presidencial? No, y hablando de conteo a boca de urna, y le voy a explicar por qué no. Ujú. Hablando de conteo a boca de urna, una de las cosas que sucedió en las pasadas elecciones municipales fue que aparecían personas haciendo conteo a boca de urna, cuando estaba prohibido por la Junta Central Electoral. Esa es otra cuestión, otro asunto que la Junta Central Electoral tiene que ver, observar, porque estaban dentro de los recintos electorales, Dentro. dentro de los recintos, haciendo encuesta a boca de urna, en algunos casos. Entonces, eh, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas porque no están violando disposiciones de la Junta Central Electoral. Nosotros no hacemos encuesta, no hemos hecho encuesta a boca de urna. No, es como un Nosotros hemos hecho conteo, es conteo rápido, rápido, que eso es es lo que digo. diferente. La Así es. encuesta a boca de urna es en el momento de la Mm, votación
y es con la gente que están en la fila, normalmente, que Sí, se le yo pregunta. entiendo, comprendo perfectamente Eh, el proceso. Ustedes el hacen un proceso, conteo que es muy, el pro insisto, es muy científico y científico. siempre se ha casi el margen de error, si ha habido En, alguna diferencia, está dentro del margen de error. bueno, y por debajo. Y así es, Y por debajo, así en la es, mayoría de los casos ha así es. estado por debajo del margen de Eso es error. así, Hubo un conteo rápido que estuvo por debajo del 1%. eso es correcto, lo recuerdo. Fue prácticamente exacto. Así, Entonces, el conteo rápido, como usted dice, de nosotros, es un conteo hecho con una muestra científica, una muestra estratificada, eh, una muestra de la población total y nuestros observadores que están dentro de la muestra como observador tienen que quedarse ahí todo el día y al final del día tomar los resultados de esa mesa y son los resultados reales con los que nosotros es trabajamos, así. los resultados reales de la muestra. Y por eso nos da tan exacto, pero no lo vamos a hacer este año. Qué pena. ¿Por qué no lo vamos a Ujú. hacer? Porque ya tenemos, y desde el 20, desde el 2020, la Junta Central Electoral tiene ya una organización tal y un sistema tal de conteo que no hay necesidad de Ok, verificarlo. oh, ya. Ahora lo vimos con las municipales. Ya a las 10 de la noche prácticamente se sabía quiénes Y, habían ganado. y Entonces, la gente está viendo y está viendo el escrutinio. Entonces, ya no hay necesidad. Se hizo durante un periodo y una etapa donde sabíamos que había riesgos grandes, donde los resultados de las elecciones se dilataban muchísimo y entonces por eso nosotros teníamos, aunque no podíamos darlo a conocer, se le entregaba a la misma junta los resultados nuestros y se le entregaba además a una personalidad de la vida nacional como guardián de esos resultados. y en algunos resultados que fueron muy estrechos, ese trabajo de ustedes sirvió para que gente que estuvieron medio dudoso en alguna época, en un certamen, recuerdo, cuando le llegó Efectivamente, ese nivel, ese ese dato, resultado. ese resultado, ahí mismo bajaron Sí, él lo pidió. sí, El candidato que sí, estaba perdido ah, por muy poco por muy margen, poco porque era un margen, problema sí, de que el margen era muy muy poco, poco. dijo, denme el resultado de participación Sí, ciudadana. sí, así mismo es. Y ahí A partir de ahí, sí, decidió reconocer el exacto. triunfo del otro candidato. Así es. No hace mucho tiempo No, eso. no hace mucho tiempo de eso. Bueno, solicito el permiso de la coordinadora general de participación ciudadana, doña Lizy Sánchez Padilla. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. No solo de campaña es el día a día, también hay otros temas y con ellos venimos ya, insisto, en la parte final del programa. Pausamos. Bien, continuamos con esta entrevista con doña Nora Elizabeth Sánchez Padilla. Ella es la coordinadora general de participación ciudadana. Es un movimiento cívico no partidista. Mire, cuando le constaté para esta entrevista y bueno, pues cruzamos el tema, la parte de los temas, le hablaba de que el asunto del sistema carcelario de la República Dominicana sigue siendo pues muy acusando un deterioro. Ya lo hemos visto con el asunto de inclusive instalar hasta parábolas en una de las principales, de los principales centros penitenciarios, varias parábolas, equipos sofisticados, muertes dentro de inclusive visitas dentro de los recintos penitenciarios.
Y a mucha gente le llama la atención el tema de que las vías de consecuencias, las sanciones, porque para entrar equipos como parábolas y cosas, eso alguien tiene que verlo con el concurso de alguien, además de que estructuras criminales siguen funcionando, dirigiendo crímenes, dirigiendo hackeo, dirigiendo delitos, ciberdelitos y todas esas cosas. Y uno como que siempre vive, bueno, ¿qué más puede pasar de personas que se suponen que están a resguardo de la ley, que se le deben garantizar, por supuesto, todos sus derechos fundamentales, salvo el de la libre circulación y algunos otros más, pero que no pueden seguir incurriendo en todas estas cosas? Tenemos un problema ahí. ¿Cómo ustedes lo ven en Participación Ciudadana? Mire, es un tema que hay que sentarse a analizarlo, a pensarlo, a sopesarlo. Es un tema muy complejo donde están involucrados demasiados sectores, donde están involucrados desde las autoridades que controlan los recintos penitenciarios, fundamentalmente. Entonces es un tema muy, muy complejo, eh, que no solamente desde participación ciudadana debemos eh, estudiar lo que sucede y por qué sucede y cómo resolver aquellas dificultades, sino que fundamentalmente las autoridades, el Ministerio Público, que no tiene los recursos suficientes para poder asumir como debe asumir esta situación. Las autoridades desde los más altos niveles. Sabemos que los recintos penitenciarios están bajo la, la custodia de, no precisamente del Ministerio Público, no es una custodia civil, es una custodia más bien militar. Entonces, eh, nadie dentro de un recinto penitenciario puede hacer absolutamente nada, ni tener un teléfono, ni tener mucho menos una parábola, ni tener los beneficios que algunos tienen o los que se le quita a otros, sin la anuencia El de, contubernio. ¿Me entiendes? y el contubernio de quienes se supone que deben de ser los, los guardianes de, de los recintos penitenciarios. Es una situación muy lamentable, es muy preocupante. Nosotros hemos visto cómo lo que ha sucedido en Ecuador y debemos vernos en ese espejo porque no estamos muy lejos en cuanto al problema penitenciario se refiere. Hay muchos reclusos que, que siguen siendo reclusos sin haberle pasado causa, que también hay que resolverlo. Hay reclusos que están enfermos con enfermedades terminales y se mueren en la cárcel. O sea, es muy complejo. O sea, no se limita solamente a la parte de lo ilegal, sino que es mucho, va mucho más allá. Y por eso es un tema eh, que hay que sentarse y ver cómo se puede solucionar. Se inició un trabajo con el nuevo sistema penitenciario que mal que bien ha funcionado y ha dado muestra de que puede ser posible. Si fue como un una situación para mostrar la factibilidad Un o no, piloto. un plan piloto, gracias, eh, ha dado muestra de que es muchísimo mejor que los recintos que tradicionalmente tenemos. Entonces, aplicar ese método, esa forma de, de suspender las libertades, eh,
parece ser que es el camino correcto hacia donde debería de seguir caminando el cambio en el sistema penitenciario. Claro, y uno ve el tema este, por ejemplo, ahí el caso de la penitenciaría de la Victoria, suceden esas cosas, entran esos parábolas y todo, y también como que la parte sancionadora o la parte investigativa y la establecer responsabilidades, como que a veces las autoridades se contentan con un traslado, con mandar a alguien para acá, para allá, y bueno, si solamente eso, la impunidad siempre es un incentivo a lo mal hecho. Sí, por eso digo que hay que ver dónde está el mal, dónde, porque puede ser que esos traslados tampoco no, o si, si quitan a alguien, no necesariamente eso va a resolver el problema. Es toda una estructura que hay, es toda una estructura. Acaba de salir un trabajo que apenas lo vi del, del del abogado del pueblo, Ah, sí, del del defensor del del pueblo. defensor del pueblo, gracias, Ujú. eh, sobre esa Yo situación, lo vi. y habría que sentarse y chequearlo y leerlo y estudiarlo. Es un trabajo bastante denso, eh, y partir de ahí, eso puede servir de instrumento para poder iniciar todo un cambio en el sistema penitenciario. ¿Cómo no? Otro tema de preocupación, la decana en la investigación periodística de este país, doña Nuria Piera, ha estado pues denunciando una serie de males que se han estado produciendo en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en versión de lo que conocemos como CONANI. Y bueno, ahí se ha denunciado tantas cosas, de hecho, delitos y crímenes, es lo que ha podido, pues, recoger la periodista Nuria Piera con el tema, inclusive hasta de violación de menores, testimonios, o sea, violación sexual, el tema de si eh, la algunos pueden ser utilizados también para mandarlo a comprar drogas, etcétera, etcétera. Y van como 5 entregas. Es verdad que el presidente en la pasada rueda de prensa de semanal un poco se refirió a eso. Algo tan preocupante y uno entiende que más allá de una función administrativa como que debería abrirse algún tipo de investigación, porque se está hablando de cosas muy delicadas y muy preocupantes sobre una población muy vulnerable. Indiscutiblemente. O sea, le toca a la Procuraduría Fiscal investigar esas denuncias que ha hecho responsablemente Nuria Piera, porque eh, eso es rea- una situación como esa, es una situación que ninguna sociedad puede permitirse que suceda, con una institución del Estado que tiene el deber de proteger la niñez. Eso es totalmente inaceptable, es indignante que pasen esas cosas y que sean pasadas por alto. Entonces, ya Nuria la denunció, ahora le toca a la Procuraduría y a las instancias que tienen que velar porque CONANI sea una institución diáfana. Debería de ser una tacita de cristal. Eso es lo que debería de ser CONANI, una taza de cristal. Entonces, resulta muy, muy preocupante esa situación y nosotros esperamos que, que sean tomadas las medidas que tengan que ser tomadas. Un hecho que nos consternó a todos y que, bueno, a propósito de ahora de la celebración del Día Internacional de la Mujer, es que aparentemente las mujeres
no escapan del círculo de la violencia y del acoso, más allá de la parte intrafamiliar, de toda esa violencia y víctimas que hemos visto de muertes y todo, y la violación y el asesinato de una chica pues que había alertado en su centro laboral, o sea, dio la voz de alarma de que estaba siendo objeto de un acoso y bueno, allí no se hizo nada para pues frenar eso, poner en movimiento la justicia, proteger a esta jovencita que una parte de su vida era trabajar, la otra estudiar. Finalmente se consumó todo, violación, asesinato y reitero ya el asunto de la mujer y de la violencia y del acoso. eh, Parece que es sigue siendo en centros laborales. Creo que también una academia se ha denunciado también y esa academia ha permitido tomar medidas de lugar. Sigue siendo un gran problema y nosotros como que más nos focalizamos en la parte intrafamiliar. Ese caso desnudó muchas cosas donde pues las mujeres siguen siendo objeto de toda esta situación y qué podríamos hacer para, más allá de un caso, después judicializarlo cuando la mujer la matan o todo, o lo que sucedió con esta jovencita Santana. Pero reitero, hubo la alarma, hubo la alerta para salvarle la vida a esta muchacha y sus jefes sencillamente no actuaron. Eh, Son temas que son tan especializados que merecen mayor profundidad y mayor accionar y política de acción. Eh, en participación ciudadana, nosotros tenemos una imagen y un prestigio Una y una reputación. reputación, y realmente la población a veces nos pide que nos involucremos en todos los temas de toda la problemática que hay en el país. Y bueno, no, realmente nosotros no tenemos cómo poder involucrarnos en todos los temas. Hemos definido desde el Sí, principio claro. cuáles son los temas de trabajo nuestro. Sin embargo, aquí hay instituciones que sí se dedican a esos temas y que son quienes deben salirle al frente y quienes deben mostrar sus investigaciones, sus sugerencias con relación a los diferentes temas que tocan. Tenemos una CIPAF, que es una institución que tiene de mucho prestigio, que tiene muchos años en eso, entre otras instituciones. Entonces, eh, realmente a ellos les toca abordar ese tipo de temas que son de especializaciones, ¿verdad? Que nosotros también hemos hecho nuestra especialización y ahí es donde somos, eh, donde tenemos, El fuerte de el, ustedes. por supuesto. Sí. Pero indiscutiblemente es un tema de mucha preocupación, donde ah, me atrevería a decir que el centro de ese tipo de situación se encuentra en la educación en nuestro país, desde el maternal. Y, y es complejo porque aún en los países más desarrollados, quizás en menor proporción, pero también lo vemos a través de los medios de comunicación, vemos cómo en países europeos suceden ese tipo de situación. Son situaciones humanas, de personas
que posiblemente no estén en su sano juicio, sean personas con múltiples eh, problemas psíquicos, pero eso, en el caso de nuestro país, de nuestros países, eh, el principio debe estar en educación, Y la familia. formación y la familia, por supuesto. Pero también es formación, porque una familia que no tiene formación, ni Claro, educación, ni principios, ni valores, no puede enseñarlo. Nadie enseña lo que no sabe. así es. Bueno, pues le agradezco de corazón. Yo sé que usted está casi culminando ya su, pues, El eh, periodo. coordinación, el periodo. Eso no la libra de que usted pues siga siendo objeto de llamadas de nosotros los periodistas No, por supuesto. para conversar sobre estos temas y realmente cuando uno conversa y hasta le plantea temas a ustedes que verdaderamente no está dentro de su radio de acción, es que eh, uno quiere escuchar una voz que se escuche y que llegue de temas. Yo sé que hay otras instituciones, pero quizás uno como periodista es ser humano primero y hay cosas que lo estremecen de una manera tal Claro, que uno dice, bueno, como el caso que le planteaba, esa niña pudo haber sido salvada porque alertó muy lamentable. y bueno, y no se escuchó, no se escuchó. Entonces, quizás a veces uno se lleva cuando usted está en... sí, Lo entendemos y claro, a nivel personal uno puede externar una sí, opinión y es claro, muy sí, probable que sea muy coincidente sí, con los demás miembros de la institución, sí. pero realmente son temas muy especializados que nosotros preferimos dejárselo a las Ah, instituciones que tienen realmente todo el engranaje y un y todo el trabajo hecho y una expertise y investigación, todo el sí, expertise para así es, poder lo hablar comprendo, de manera más, cómo, más sólida cómo no, con cómo no. relación a esos temas. Cómo no. Muchísimas gracias, doña Liz. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.